Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Este es un video que le puede interesar a muchas personas, sobre todo aquellos que están empezando en este mundo del graffiti y quieren aprender o recibir algunos consejos para mejorar o empezar a aprender este tipo de arte, y también para todos aquellos que ya poseen conceptos previos que puedo aclararles y aconsejarles algunas cosas para que mejoren su can control. Entonces nada, como dice en el título, hoy voy a enseñarles 5 maneras de mejorar su can control y 5 maneras de ejercitar ese can control. Es decir, voy a enseñarles algunas técnicas que he aprendido a través de estos años y que me han ayudado a mejorar el can control. Yo esto no lo hago en mi casa, o sea, yo esto lo he ido aprendiendo con cada pintada, porque yo siempre he pensado que el graffiti se aprende pintando en la calle. Pero para aquellos que quieren tener de pronto un conocimiento previo y no salir y frustrarse tan rápido, porque el graffiti es una técnica muy compleja, pues esto les va a servir para poder practicar en su casa, hacer algunos ejercicios y tener en cuenta estos consejos para que no les vaya a pasar de pronto cacharros que me pasaron a mí en la vida, y pues obviamente ya no gasten su plata, porque a veces uno no tiene en cuenta ciertos aspectos para hacer este tipo de asuntos. Entonces qué bueno pues que este video les aclare y les enseñe algunas cosas. Entonces nada, empecemos. Como primer consejo, muchachos, les recomiendo que conozcan la herramienta que van a utilizar. Es decir, ustedes casi siempre van a utilizar aerosoles, y obviamente este video está enfocado en los aerosoles. Hay muchas maneras de hacer graffiti, se puede hacer con rodillos, se puede hacer con vinilos, con brochas, con pinceles, de muchas maneras, pero el vieja escuela y el que va a ser siempre mi preferido es la técnica del aerosol, y obviamente hay distintos tipos. Por eso les recomiendo que siempre prueben todos los tipos de aerosoles que hay. Por ejemplo, ese es el mejor que se puede conseguir aquí en Colombia, o al menos para mí es uno de los mejores, que es Montana 94, y este tiene un costo muy elevado, pero los resultados son muy buenos. Entonces la única manera de ustedes saber qué tan bueno es usándolo, y también teniendo el punto de comparación con otro tipo de aerosoles, por ejemplo como este, que son obviamente diferentes, incluso el peso es distinto, la consistencia es distinta, los tipos son diferentes, este es macho, este es hembra. Entonces tienen que conocer los distintos aerosoles y las distintas herramientas que ustedes pueden utilizar a la hora de hacer el graffiti, y esto es un conocimiento que solo lo pueden adquirir ustedes usando el aerosol. Como segundo consejo, muchachos, aprendan a conocer las boquillas. Este pequeño pedacito de plástico es muy importante a la hora de ustedes tener un buen can control. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen los distintos tipos de caps y de boquillas que hay, esto les va a ustedes a facilitar el uso del aerosol, porque hay unas boquillas muy anchas, muy delgadas, que incluso ya este tema lo toqué. Por aquí les dejo un par de videos en donde profundizo más en este tema, pero realmente conocer el tipo de boquillas que tienen les va a ayudar a ahorrar material, a sacar de pronto líneas o trazos deseados, sean muy anchos, sean muy mínimos, y también les va a permitir a ustedes poder tener un control más cercano de su mano frente al aerosol. Porque digamos, yo tengo las manos pequeñas y hay algunas boquillas que para mí se me dificultan usarlas. Por ejemplo, la New York es muy buena, pero me talla mucho, o sea, no tengo como la suficiente superficie para poder controlar bien la cap. Si bien la sé utilizar, siempre termino con un dolor en el dedo o termino con la boquilla tallada, pues me termino lastimando. Entonces prefiero utilizar otro tipo de boquillas un poco más anchas, por ejemplo como una hardcore o una punto rosa, que también pues me permiten hacer casi los mismos trazos que la New York. Entonces muy recomendado, aprendan las boquillas que van a utilizar. Como tercer consejo, muchachos, les recomiendo que tengan algún conocimiento de arte, sea de dibujo, sea de pintura en óleo, pintura de acrílicos, óleo pastel, que hagan carboncillo. ¿Por qué les digo esto? Así algunos de mis colegas grafiteros tengan opiniones contrarias a esta, yo siempre he pensado que el saber pintar, saber dibujar o tener conocimientos del dibujo y la pintura clásica les va a permitir a ustedes hacer grafitis muy diferentes. Por ejemplo, este coco que está aquí atrás tiene un degradado, y ese degradado se aprende también sabiendo conocimientos de la luz, de la sombra. Entonces lo mismo cuando ustedes hacen letras. Por ejemplo, cuando yo hago este tipo de letras, yo obviamente ubico una luz imaginaria en algún lugar, y eso es lo que me permite a mí poder proyectar estas sombras que son la profundidad de las letras, que hacen que se vean sobre el papel y que tengan más solidez, por así decirlo. Entonces muy importante esos conceptos de las luces, de las sombras, del volumen, porque eso va a hacer que sus grafitis se vean más serios y de más calidad. Obviamente si ustedes solo son bombarderos, pues
las piezas realmente son muy planas, pero he visto bombarderos muy buenos, por ejemplo Stope o Error, que son grafiteros que si bien hacen piezas planas, cuando tienen el tiempo y el spot para poder hacer algo un poquito de más calidad, se tiran unas bombas ilegales increíbles con muchos colores, muchos degradados, muchos volúmenes. Entonces eso también demuestra que no solamente para hacer graffiti se puede hacer plano, sino que también hay que saber para poder utilizarlo de una manera más explosiva, más artística y más llamativa también. Entonces recomendado, sepan algo de arte. Como cuarto consejo, muchachos, les recomiendo que pinten mucho diferentes tipos de grafitis. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer caracteres, que son pues los personajes como tal, y estos les van a enseñar distintos tipos de conocimientos y distintos tipos de técnicas. Por ejemplo, para hacer un ojo, cómo hacer para no ensuciar el iris mientras estás haciendo los brillos, o cómo aplicar los brillos en unos dientes o unas sombras. Entonces, al hacer personajes uno va adquiriendo conocimientos diferentes, pero al igual que hacer las letras, también a ustedes les va a enseñar otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, hacer líneas más largas, tener más pulso, saber de proporción, que todas las letras queden equidistantes entre sí, o por ejemplo que queden del mismo tamaño, o que se vea equilibradas las partes del graffiti. Entonces eso lo enseñan las letras, al igual que las dimensiones, la profundidad. Entonces el consejo que les doy es: hagan desde el tag chiquito con marcador hasta el tag flameado con muchas formas y calidades. También hagan caracteres, hagan letras, hagan fondos, porque todo esto es un conocimiento que ustedes van adquiriendo y que les va mejorando el grafo. Incluso pueden llegar al punto como yo, que si quiero hacer una pieza con fondo, con letras, con muñecos, pues lo puedo hacer. Entonces incluso aquí les dejo también un ejemplo para las personas que recién llegan al canal, para que le den un poquito de credibilidad a mis palabras. Por ahí hay un par de grafos que demuestran lo que acabo de decir. Entonces, muchachos, muy recomendable, practiquen todo tipo de graffiti. Y como quinto y último consejo, les recomiendo que vuelvan conscientes sus acciones al momento de pintar. Me explico. Esto quiere decir que muchas veces cuando uno no conoce la herramienta o no sabe cómo pintar, uno coge el aerosol y empieza a bolearlo así, aprieta muy fuerte, lo hace muy lejos de la pared, entonces eso queda todo mal hecho. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, yo quiero hacer una línea delgada, ¿cómo lo logro? Acercando el aerosol, moviendo la mano un poco más rápido, apretando muy leve. Entonces esto que les acabo de decir es volverlo consciente con cada trazo. Si yo quiero rellenar, entonces sé que tengo que poner una boquilla muy ancha y que debo presionar muy duro, pero tratar de mantener un ritmo al pintar, porque como está saliendo tanta pintura, si yo lo dejo en un solo lugar o lo muevo muy rápido, puede chorrearse o simplemente puede quedar fogueado. Entonces, volver consciente todas las acciones que ustedes hacen de graffiti también va a hacer que ese can control sea eso mismo, el control del aerosol, de qué tanto presionas, qué tan rápido lo mueves, qué tan rápido haces las líneas, o qué tan despacio o qué tan alejado debes hacerlo. O sea, todas estas maneras de volver consciente las acciones van a mejorar su can control. Entonces nada, muchachos, si ya llegaron hasta aquí, vamos a la parte de los ejercicios. No se les olvide dejarme un buen comentario, like si les gustó, y sobre todo suscribirse, porque el canal está creciendo mucho y estoy haciendo mucho contenido de calidad para ustedes, no solamente de manera visual, sino lo que estoy enseñando. Entonces qué bacano verlos por aquí cada que publique un video, y la manera más propia de poder saber cada que publico es suscribirse, y pues los que quieran activar la campanita. Entonces nada, vamos a ir a los 5 ejercicios que les quiero enseñar para mejorar su can control. Vamos para allá. Bueno, aquí vamos con los 5 ejercicios para mejorar su can control con aerosol. Lo primero que deben hacer, después de ver qué tipo de lata tienen y qué tipo de boquilla, esta es una lata a presión media, es más o menos, pero es profesional entre comillas, pues para graffiti. Esto es una level 1, esto es una boquilla delgadita. Entonces, como pueden ver aquí, lo que les recomiendo es hacer líneas, pero esas líneas las deben hacer con distintos calibres. ¿Cómo se logra esto? Ustedes mirando qué tan rápido tienen que mover el aerosol, qué tan lejos deben tenerlo de la pared y qué tipo de pintura o boquilla tienen. Entonces, como primer tip, hagan líneas en distintas direcciones, y esto les va a permitir a ustedes hacer varias líneas y entender qué tanto tienen que utilizar el aerosol. Como segundo ejercicio, muchachos, les recomiendo que con cualquier tipo de aerosol que tengan, yo aquí voy a utilizar, como le decimos nosotros, un aerosol ferretero o barato, que no es diseñado para graffiti, pero pues cualquier cosa que pinte nos sirve. Van a intentar
hacer círculos, ¿cierto? Entre más pequeños, mejor. Miren que este aerosol no está diseñado para graffiti, pero me quedan los círculos más o menos buenos. Esto quiere decir que yo estoy volviendo consciente que tanto tengo que presionar el aerosol, porque miren que si yo presiono muy duro, chorrea. Entonces, hagan círculos, porque esto les va a servir para hacer ojos, para hacer letras, digamos, circulares, como la O, como la C. Entonces, el hacer círculos también les va a permitir a ustedes saber qué tanto tienen que alejarse y qué tanto tienen que presionar el aerosol para que esos círculos no se chorreen y les queden redondos. Listo. Tercer consejo, recuerden cortar. Cuando uno se refiere a cortar, esto quiere decir en que si yo quiero pintar aquí, pero no quiero ensuciar esto, yo debo inclinar el aerosol de cierta manera para no ensuciar esa línea. Eso se llama cortar, que también por aquí les dejo un video que hice algunos años en donde les explico cómo se hace este corte. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ustedes practicar el corte? Si tienen líneas así, tratar de no ensuciarlas o hacer círculos sin salirse. ¿Sí ven? Tratar de hacer círculos moviendo el aerosol, pero sin ensuciar lo de afuera. Entonces, esta es una manera de ustedes también practicar ese corte, al igual que hacer cuadrados. Entonces, miren, al hacer esos cuadrados les va a permitir a ustedes no ensuciarlo de afuera y poder tener el conocimiento de qué tanto tienen que girar o en qué dirección deben mover ese aerosol. ¿Listo? Cuarto consejo, les recomiendo que si no les gustan las clases de arte, al menos estudien luces y sombras. ¿Por qué? Porque las luces y sombras lo que me permiten es entender los fenómenos de la luz, y esos fenómenos de la luz me permiten a mí, yo hago esto bien bonito, esos fenómenos de la luz me permiten a mí sacar volumen, sacar peso, sacar muchos efectos que les puede servir para el graffiti. Por ejemplo, aquí voy a hacer una esfera que va a tener varias luces. ¿Cómo puedo yo crear una esfera con volumen y que me permita a mí entender de dónde vienen las luces? Por ejemplo, yo sé que hay una luz que viene de acá, hay otra que viene de acá. Entonces, muy importante ustedes entender esos fenómenos de la luz y cómo inciden en los distintos elementos. Esto es un ejemplo, les voy a hacer otro. Digamos, yo voy a hacer una letra, ¿cierto? Independientemente de la letra que sea. Si yo pongo una luz de esta manera, ¿cierto? Hacia acá, me va a generar unas sombras hacia este lado, ¿sí o no? Entonces miren que hasta para la letra más sencilla estos tips funcionan. Entonces, consejo, aprendan luces y sombras. Y como quinto consejo, muchachos, lo mejor que pueden hacer es salir a pintar. ¿Por qué? Porque al salir a pintar ustedes ya entienden más la escala, la proporción y los sketches que ustedes han tenido, que ya los pueden plasmar en cualquier lugar. Entonces vamos a darle a la práctica en la calle.
¿Listo? Bueno, acabo de llegar, como pudieron ver, me hice una bombita del cocodrilo clásico con un poquito de variaciones. Hace mucho no hacía el cocodrilo con las gafitas de sol, eso era como una insignia de mi cocodrilo cuando estaba en el mar, pero como hace mucho no voy, entonces fue también como una manera de rememorar esos bonitos recuerdos. Entonces, como pudieron ver, también utilicé varios tipos de aerosoles, no solamente profesionales, sino también de ferretería o clásicos. Pues la mezcla de las dos, sabiéndolas utilizar, haciendo los cortes que les expliqué y mirando a ver si el cromo se seca y toca volverlo a pasar, son conocimientos que ustedes van adquiriendo precisamente con ese último ejercicio que es salir a pintar. No hay otra manera mejor que aprender este arte que saliendo a pintar. Entonces espero les haya gustado mucho este video, que le den bastante apoyo. Ya casi llegamos a los 44.000. Yo sé que lo estoy haciendo uno por uno, pero es que crecer ahorita en YouTube está demasiado complejo. Entonces a toda esa gente nueva que está llegando, bienvenidos. No se les olvide suscribirse, darle manito arriba si les gustó, manito abajo si no, y escribirme en los comentarios cualquier cosa que quieran decirme, no solamente del video, sino de propuestas de videos que quieren para el canal. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, espero pongan en práctica todo lo que vimos y nos veremos en el siguiente video. Chao, Lin.